En el video anterior aprendimos que si tenemos una alta concentración de iones de calcio dentro de las células musculares, esos iones de calcio se enlazarán a la proteína troponina que cambiará su estructura de tal manera que aparta la troponina, de manera que las cabezas de la miosina puedan trepar por los filamentos de actina, luego sucederán las contracciones musculares. Entonces, con alta concentración de calcio o concentración de iones de calcio sucede la contracción. Con bajas concentraciones de iones de calcio, estas proteínas de troponina vuelven a su conformación estándar y tiran o devuelven a la tropomiosina para que bloquee las cabezas de la miosina y no haya contracciones. Entonces, esta es contracción de los músculos y luego baja concentración de calcio, relajación. La pregunta obvia que sigue es, ¿cómo regulan los músculos las altas concentraciones de calcio y la contracción o la baja concentración de calcio y la relajación? O mejor aún, ¿cómo se hace o cómo lo hace el sistema nervioso? ¿Cómo lo dice el sistema nervioso al músculo que se contraiga para que aumente la concentración de calcio y se contraiga o que la disminuya y se relaje? Para comprender eso, hagamos un pequeño repaso de lo que aprendimos en los videos de las neuronas. Dibujaré en esta parte la conexión terminal de un axón. En vez de tener una sinapsis con una dendrita de otra neurona, tendrá una sinapsis con una célula muscular propiamente tal. Esta es una sinapsis con la célula muscular. Esta es una sinapsis con la célula muscular. Escribiré los nombres para que no se confundan. Este es el axón. Podríamos decir que este es el extremo del axón. Extremo del axón. Esta es la sinapsis. Sinapsis. Solo un poco de terminología de los videos de las neuronas. Este espacio era una hendidura sináptica. Esta es la neurona presináptica. Esta es, supongo que podemos verla como la célula postsináptica, en este caso no es una neurona, y luego esta es la membrana de la célula muscular. Membrana de la célula muscular. Y voy a hacer, probablemente en el próximo video o el que venga después de ese, les enseñaré la anatomía de una célula muscular. En este será un poco más abstracto porque lo que realmente queremos comprender es cómo se regula la concentración de iones de calcio. Esto se llama sarcolema. Esta es la membrana de la célula muscular. Y esta de aquí, imaginen que es solo un doblez en la membrana de la célula muscular. Si mirásemos la superficie de la célula muscular, entonces se vería como un agujero o una indentación que se adentra en la célula. Pero aquí hicimos un corte transversal para que se puedan imaginar que se dobla, pero si la agujereamos, o si le hacemos un agujero con una aguja o algo similar, nos daría esto. Nos daría un doblez en la membrana. Y este de aquí se llama túbulo T. Túbulo T. La T es de transversal. Va transversal a la superficie de la membrana en esta parte, y esto es lo realmente importante de este video, o el organelo realmente importante de este video. Está este organelo dentro de la célula muscular que se llama retículo sarcoplásmico. Retículo sarcoplásmico. Y de hecho es muy similar a un retículo endoplásmico de alguna forma de lo que es o tal vez cómo se relaciona con un retículo endoplásmico, pero aquí su función principal es el almacenamiento. Mientras que un retículo endoplásmico tiene que ver con el desarrollo de proteínas y tiene ribosomas unidos a él, pero este es netamente un organelo de almacenamiento. Lo que el retículo sarcoplásmico hace es tener bombas de iones de calcio en su membrana, y lo que estos hacen es que son ATPasas, lo que significa que usan ATP para accionar la bomba. El ATP entra, se une a él y puede que se una a un ion de calcio, y cuando el ATP se hidroliza en ADP más un grupo fosfato, eso cambia la conformación de esta proteína y bombea el ion de calcio. Así es que cuando se hidroliza en ADP,
más un grupo fosfato. Eso cambia la conformación de esta proteína y bombea el ion de calcio. Entonces se bombea el ion de calcio. El efecto neto de todos estos bombeos iones de calcio en la membrana del retículo sarcoplásmico es un músculo en reposo. Tendremos una alta concentración de iones de calcio en el interior. Ahora, creo que ya saben a dónde lleva esto. Cuando el músculo se tiene que contraer, estos iones de calcio son llevados fuera al citoplasma de la célula. Y luego son capaces de enlazarse a la troponina AK y hacer todo lo que hablamos en el video anterior. Entonces, lo que nos importa es cómo sabe cuándo sacar los iones de calcio al resto de la célula. Este es el interior de la célula. Entonces, interior de la célula. Interior de la célula. Esta área es lo que los filamentos de actina y las cabezas de miosina y todo el resto, y la troponina y la tropiomosina, todos están expuestos al ambiente que está acá. Como podrán imaginar, lo dibujé para que quedara claro. Allí hay filamentos de actina. Lo estoy dibujando muy en abstracto. Veremos más en profundidad la estructura en un video próximo. Tal vez hay una cabeza de miosina allá y luego está la tropomiosina envuelta y está clavada por la troponina, por la proteína de troponina, así. Este es un dibujo muy abstracto, pero creo que ya tienen una idea de lo que sucede. Digamos que esta neurona, llamaremos a esto neurona motora. Neurona motora. Está enviando una señal para que se contraiga el músculo. Primero que todo, sabemos cómo viaja la señal a través de las neuronas, especialmente a través de los axones con el potencial de acción. Podría haber un canal de sodio aquí, que se controla por voltaje. Entonces, allí hay un poco de voltaje positivo. Eso le dice a ese canal de sodio controlado por voltaje que se abra. Entonces se abre e incluso deja que entre más sodio, lo que hace que eso sea más positivo aquí. Entonces, eso provoca que el siguiente canal controlado por voltaje se abra y entonces sigue viajando por la membrana del axón y finalmente, cuando hay un umbral positivo, se abre el canal de calcio controlado por el voltaje. Todo esto es una revisión de lo que aprendimos en los videos de las neuronas. Finalmente, cuando es lo suficientemente positivo cerca de estos canales de iones de calcio, dejan que los iones de calcio entren. Y los iones de calcio entran y se enlazan a aquellas proteínas especiales cerca de la membrana sináptica o la membrana presináptica allí. Estos son iones de calcio. Se enlazan a proteínas que se acoplaban a las vesículas. Recuerden, las vesículas eran estas membranas alrededor de los neurotransmisores. Cuando el calcio se enlaza a esas proteínas, permite que suceda la exocitosis. Permite que la membrana de las vesículas se fusione con la membrana de la neurona real y los contenidos se vacíen. Todo esto es una revisión del video de las neuronas. Lo expliqué mucho más detalladamente en estos videos, pero están todos estos neurotransmisores que se vacían. Y hablábamos de la sinapsis entre la neurona y la célula muscular. El neurotransmisor aquí es la acetilcolina. Pero al igual que sucedería con una dendrita, la acetilcolina se enlaza con los receptores en el sarcolema o la membrana de la célula muscular y eso abre los canales de sodio en la célula muscular. Entonces, la célula muscular también tiene una gradiente de voltaje a través de su membrana, al igual que una neurona. Entonces, cuando éste obtiene algo de acetilcolina, permite que el sodio ingrese en la célula muscular. Entonces, hay un más allí y eso causa un potencial de acción en la célula muscular. Entonces hay un poco de carga positiva. Si aumenta lo suficiente hasta un nivel de umbral, accionará este canal controlado por voltaje de acá, que a su vez dejará entrar más sodio. Entonces se volverá un poco más positivo aquí. Por supuesto, también tiene potasio para revertirlo, al igual como sucede en una neurona. Entonces, finalmente, este potencial de acción, hay un canal de sodio aquí, se vuelve un poco positivo. Cuando se vuelve suficientemente positivo, se abre y permite que entre más sodio. Está este potencial de acción. Y también ese potencial de acción, hay un canal de sodio en esta parte, baja por este túbulo T.
la información desde la neurona, pueden imaginarse que el potencial de acción se transforma en una especie de señal química que provoca otro potencial de acción que baja por el túbulo T. Y esta es la parte interesante. De hecho, esta es un área de investigación actualmente. Les daré algunos datos por si quieren leer más acerca de esta investigación. Y es que hay un complejo de proteína que básicamente conecta el retículo sarcoplásmico con el túbulo T. Lo dibujaré como una caja grande en esta parte. Está el complejo de proteína allí. De hecho, les enseñaré, se cree que escribiré algunas palabras aquí. Involucra a las proteínas triadin, junction, calsecuestrina, y rianodina. Ellas están involucradas de alguna manera en un complejo de proteína que conecta el túbulo T con el retículo sarcoplásmico, pero aquí es el panorama general, es lo que sucede cuando el potencial de acción viaja, se coloca suficientemente positivo ese complejo de proteínas provoca la liberación de calcio. Y se cree que la rianodina es de hecho la que libera el calcio, pero podríamos decir que tal vez se provoca en esta parte. Cuando el potencial de acción viaja, cambiará el color, ya usé mucho el púrpura. Cuando el potencial de acción llega lo suficientemente lejos, usaré rojo aquí. Cuando el potencial de acción llega lo suficientemente lejos, este ambiente se vuelve un poco positivo con todos esos iones de sodio ingresando. Esta caja misteriosa, pueden buscar estas proteínas en internet. Los científicos aún tratan de comprender cómo funciona exactamente esta caja misteriosa. Provoca que se abra para que todos estos iones de calcio escapen del retículo sarcoplásmico. Entonces, todos estos iones de calcio son vaciados al exterior del retículo sarcoplásmico dentro de él. Solo el interior de la célula en el citoplasma de esta. Una vez que sucede eso, ¿qué más sucede? Bueno, la alta concentración de calcio, los iones de calcio se enlazan a la troponina, tal como lo dijimos al comienzo del video. Los iones de calcio se enlazan a la troponina, apartan a la troponina, luego la miosina usando ATP como aprendimos hace 2 videos, puede comenzar a trepar por la actina. Y al mismo tiempo, una vez que la señal desaparece, esto se apaga y luego estas bombas de iones de calcio reducirán la concentración de iones de calcio otra vez. Y entonces se detendrá la contracción y el músculo se relajará nuevamente. Lo importante aquí es que está este contenedor de iones de calcio que, cuando los músculos se relajan, saca a los iones de calcio del interior de la célula de manera que el músculo se relaje para que la miosina no trepe por la actina. Pero luego recibe la señal, la devuelve y volvemos a tener una contracción muscular porque la tropomiosina es apartada por la troponina. Entonces, no sé, es bastante fascinante. De hecho, incluso es fascinante que aún no se sepa completamente bien. Esta es un área, si quieren ser investigadores biológicos, este podría ser un interesante tema para tratar de comprender. Simplemente es interesante desde el punto de vista científico de cómo funciona esto, pero hay de hecho, tal vez haya posibles enfermedades que son subproducto del mal funcionamiento de las proteínas. Tal vez se pueda hacer que estas cosas funcionen mejor o mejor, quién sabe. De hecho, hay efectos positivos que podríamos tener si se logra entender lo que realmente sucede cuando el potencial de acción aparece para abrir el canal. Ahora tenemos el panorama completo. Sabemos cómo una neurona motora puede estimular una contracción de una célula al permitir que el retículo sarcoplásmico deje que los iones de calcio pasen a través de esta membrana hasta el citoplasma de la célula. Estuve leyendo un poco antes de grabar este video, esas bombas son muy eficientes. Una vez que la señal se va y esta compuerta se cierra, este retículo sarcoplásmico recupera la concentración de iones en aproximadamente 30 milisegundos. 30 milisegundos aproximadamente. Por eso se nos da también detener las contracciones, porque puedo estirar y recoger mi brazo y luego lo relajo todo en menos de 1 segundo, porque podemos detener una contracción en 30 milisegundos, que es menos que 1 sobre 30 segundos. Como sea, nos vemos en el próximo video donde estudiaremos la real anatomía de una célula muscular de manera más detallada.